vamos al tema que a mí me encanta, ¿no? Y en el que espero que Diego se moje un poco, porque realmente quien me siga un poco por el podcast o me conozca profesionalmente, pues sabe que el tema de la espasticidad me encanta. Eh, Creo que soy un pesado con eso, pero bueno, a base de dar la matraca, pues algo sale, ¿no? Y poco a poco vamos cambiando cosas. Eh, Aquí yo te Hay corto un... porque aquí aprendo de ti a veces, ¿eh? Bueno, a veces, muchas Bueno, veces bueno, me planteo gracias. cosas que digo, es que tienes razón. Bueno, alguna vez hay que equivocarse en el proceso. Pero bueno, básicamente hay una idea que yo tengo en la cabeza y es que a veces llamamos espasticidad a cosas que no lo son, ¿no? Y hay un concepto pululando por ahí que se llama distonía espástica, que vendría a decir que la distonía espástica son estos pacientes que tienen el tono basal muy alto, que incluso va asociado a poca recuperación motora, ¿no? Poco movimiento voluntario. Y, y bueno, pues eso contrastaría con la espasticidad de la cual el paciente puede relajar el músculo en reposo, ¿no? Pero luego pues tiene esta reacción de esta hiperexcitabilidad del reflejo y que, bueno, pues puede dificultar el movimiento voluntario en cierta medida, ¿no? Entonces, claro, esto aplicado a la lesión medular, pues como no tenemos estudios de prevalencia de esta diferenciación, pues todo se le llama espasticidad. Entonces yo te pregunto, Diego, que has visto seguramente mucho más pacientes lesionados medulares que yo he visto pocos en realidad, pues si crees que algunos pacientes realmente no tienen espasticidad, sino que tienen distonía espástica. ¿Tú llegas a entender este concepto de que hay pacientes con lesión medular que tienen el músculo activo en reposo y que luego pues sí que tienen su reflejo, pero que no relajan en reposo, y luego sí que hay otros que relajan en reposo y que tienen el clonus y demás? O sea, ¿tú crees que esa diferenciación se puede dar en los lesionados medulares? Seguramente se ve y seguramente exista. Estoy de acuerdo contigo en que muchas veces pues se mete todo en el mismo cajón desastre, ¿no? Y todo Mm, es espasticidad cuando en realidad pues hay diferenciaciones o incluso hay veces que el paciente es rigidez y no es un aumento de la hiperexcitabilidad. mm, Pero se tiende a categorizar y tú ves que vas a movilizar y está duro y es plasticidad. mm, Sí es cierto que habría que entrar más en la causa o intentar saber por qué, pero en la práctica claro. clínica en el día a día no se hace. Sí es cierto que yo cuando estaba en el hospital y hacíamos en la parte de investigación, valorábamos a pacientes, sí que el predominio de la espasticidad es elevado en un alto número de pacientes, Mm, acompañado de clonus, acompañado de reacciones sobredimensionadas. Cuando ujú, se le da un estímulo táctil en la planta del pie y hace un reflejo de triple flexión exagerado. ujú. Entonces, pero bueno, tiene sentido también porque se alteran los mecanismos que lo regulan. Entonces, Claro. sí que, sí que cuadra. Ujú. Claro, como la fisiopatología está en el aire, ¿no? Todavía no se entiende muy bien, pues cuesta diferenciar, ¿no? Las alteraciones del tono de esclerosis múltiple, de ictus, de traumatismos craneoencefálicos, de lesión medular. Y claro, como todo se le pone el mismo nombre, pues parece que todo es una cuestión de severidad, ¿no? De que, bueno, más leve o más severo, y con la escala de Ashworth además con la crítica evidente que se le hace de que no monitoriza la velocidad y demás. Pero sí que yo en los pocos pacientes que he tratado de lesión medular, pues sí que hay algunos que tú ves que incluso tienen hipotonía en reposo y que luego les salta el reflejo y que caminando quizás cuando apoyan, ¿no? Pues les sale el clonus, pero ya está, ¿no? Y luego sí que hay otros que tienen un tono muy alto y necesitas trabajarlo previamente, se junta con el manejo de tejido blando y es distinto, ¿no? Entonces yo creo que fisiopatológicamente aún no podemos hablar de esa diferenciación siendo científicos, pero sí que a nivel clínico vemos diferencias, ¿no?
Y ahora justamente yo con otros compañeros estamos intentando escribir una especie de revisión sobre este tema para ver si poco a poco también gente se anima a investigar esto y diferenciar estas cosas, ¿no? Claro, con la escala de Ashworth no se llega mucho y por tanto hay que ir hacia parámetros neurofisiológicos, ¿no? Y precisamente en tu tesis hablas del reflejo H. También de la amplitud pico-pico, de la latencia del reflejo, del ratio H max sobre M max, ¿no? Si pudieras dar alguna pincelada sobre por qué es interesante el estudio del reflejo H, la espasticidad, ¿qué tiene que ver el reflejo H con la espasticidad? Bueno, antes de nada presentar al reflejo H. El reflejo H es un reflejo, es el equivalente a un reflejo miotático. Cuando damos, por ejemplo, con un martillo en un tendón, hay un reflejo, ¿no? Una contracción después de un estímulo aferente. Pues el reflejo H es el equivalente a ese reflejo, pero con un estímulo eléctrico. Das un pulso eléctrico en el nervio y observas la respuesta motora. Este reflejo es interesante porque se ha visto que en pacientes con espasticidad, su amplitud, quiere decir el tamaño de la onda, está aumentado. El que esté aumentado quiere decir que hay más excitabilidad neuronal a nivel medular. Entonces, lo que se ha llegado a establecer en este reflejo es que es un indicador de espasticidad, un indicador indirecto. Vale. Claro, cuando se hizo esa relación, cuando se determinó que era un indicador indirecto de espasticidad, se hizo sobre la escala Ashworth, que es la escala que se maneja en espasticidad, que, como bien decías, pues no es la mejor porque se supone que la espasticidad es velocidad dependiente y cuando evalúas el Ashworth no tienes en cuenta la velocidad. Entonces, que tiene las limitaciones que tiene, pero lo que sí que se ha visto, al igual que otros reflejos medulares, es que están hiper excitados o saltados en pacientes que tienen espasticidad. También se ha visto con reflejos cutáneos, con un reflejo como el de triple retirada, en pacientes que tienen espasticidad siempre están aumentadas su amplitud, quiere decir que son mayores, y disminuida su latencia, tardan menos en aparecer. Claro, esto se puede relacionar con los efectos de la electroterapia, ¿no? Si puede de alguna forma aumentar esa latencia, ¿no? O disminuir esa amplitud del reflejo, ¿no? Que sería realmente, si somos francos, reducir la espasticidad. Luego, que eso represente un cambio funcional es otro cantar, ¿verdad? Pero sí que, por ejemplo, reducir la latencia, aumentar la latencia del reflejo, perdón, puede servir para la marcha, para que un clonus aparezca más tarde o no aparezca, ¿no? Eso puede tener una repercusión funcional. Pero en todo caso, quien quiera hablar de reducir la espasticidad, pues tendría que hablar en estos términos que está hablando Diego, de neurofisiológicos, y bueno, a mí particularmente me interesa mucho la electromiografía y cada vez hay más parámetros que se pueden medir. Precisamente quería que introdujeras el reflejo H para ver cómo la electroterapia puede influir sobre este reflejo H, ¿no? Y aquí sí que puede haber una diferenciación entre el efecto del TENS y de las interferenciales, ¿no? Entonces, se supone que el TENS influye a nivel presináptico, ¿no? De inhibición presináptica y que incluso pues, se puede reducir el ratio Hmax Mmax, ¿no? Que reflejaría pues, una mejora en eso, en el reflejo. Entonces, ¿cómo está el estado del arte o cómo has visto tú este desarrollo, ¿no? del TENS, de las interferenciales para reducir el reflejo H y mejorar la espasticidad o distonía espástica, lo que sea, cual sea que el término? Al final lo que se intenta mediante agentes físicos, ya sea una corriente eléctrica, ya sea ejercicio, ya sea la terapia que sea, farmacológica, al final lo que quieres es modular ese reflejo, ¿no? Neuromodulación, un término que está muy de moda y muy mal usado muchas veces. Sí, Julio nos lo dijo Neuromodulación, en el curso. sí.
Neuromodulación. Al final la neuromodulación es un proceso, no es una técnica, como pueden pensar muchos, porque hay gente que le pone una R y ya se adueñan del término, ¿no? La neuromodulación es lo que se intenta en pacientes espásticos. En un paciente espástico partimos de que hay una hiperexcitabilidad neuronal a nivel de segmento medular. Como no hay control superior porque hay una lesión que impide la conexión con centros superiores, al final eso está hiperexcitado. No hay nadie que inhiba, ¿no? Que controle eso. Con la estimulación lo que se pretende es bajar ese nivel de excitación. El mecanismo neurofisiológico de una corriente tensa, una corriente interferencial es, lo he mencionado antes cuando hablábamos de la marcha, es la estimulación de las aferentes. Lo que se ha visto es que estimulando las aferentes se produce una inhibición presináptica. Se baja el nivel de la excitación estimulando aferentes. Es como el mecanismo muy similar al gate control, a la teoría de la compuerta. Yo estimulo las aferentes, bloqueo la transmisión nociceptiva. Pues lo que se ha visto con las corrientes eléctricas es que estimulando las sensitivas, las aferentes, se produce una inhibición presináptica y lo que reduce es la actividad motora indeseada. ¿Vale? Esa excitabilidad. Y lo que se ha visto con la corriente tenso interferencial es que conseguimos modular, hacer más pequeño ese reflejo y que la latencia aparezca, aumentar la latencia, que el reflejo aparezca unos milisegundos después. Me estoy acordando Entonces, de... Sí, sí, perdona. nada, ahí el grupo de Ursula Hofstadter en la Universidad de Viena tienen muchos estudios sobre tratamiento de la espasticidad con estimulación espinal y la verdad que recomiendo la lectura para, como por ejemplo es tu caso, que estáis muy metidos con espasticidad, porque los resultados son buenos. Me estoy acordando de, no sé si alguna parte de la tesis, en la que se habla de que la no modulación de la frecuencia, ¿no? De una interferencial, no permite la repolarización. Por lo tanto, podría ser interesante esa, ¿no? esa corriente para como una especie de saturación del reflejo, ¿no? A nivel también neurotransmisores, como agotar el neurotransmisor, no permitir que se repolarice la neurona, ¿no? Y no sé si esto tiene que ver con un efecto que yo no conocía antes de leer tu tesis, que es la inhibición de Wedensky. Es un término muy interesante, ¿no? Aludiría a que el músculo estimulado constantemente con media frecuencia a una alta intensidad cada vez se contrae menos, ¿no? Entonces, esto puede tener que ver con ese efecto que podemos observar también a nivel clínico de ese tipo de estimulación y que, oye, el reflejo salta menos y salta más tarde. Esa hipótesis, esa pregunta, nos la hicimos también con el desarrollo de las corrientes de alta frecuencia de 10.000 y 20.000 hercios, que son las que mencionaba al principio de la entrevista, Neuromodest, que producen un bloqueo nervioso. Entonces dijimos, bueno, si estas corrientes producen un bloqueo parcial, a lo mejor conseguimos reducir la espasticidad. Si bloqueamos la transmisión en un punto, a lo mejor podemos hacer que la espasticidad sea menor. Y eso es, en uno de los estudios de mi tesis, aplicábamos la corriente a nivel espinal y medíamos el reflejo H. Y lo que vimos que en el grupo de la interferencial la latencia era mayor. No sabemos si es un indicador de que se están bloqueando algunos axones. Obviamente, poner un parche a nivel, un electrodo a nivel espinal y creer que vas a bloquear todos los axones o la médula es muy ambicioso, tampoco tendría sentido, pero nos dio una pista de que verdaderamente podrían ir por ahí los tiros, ¿no? Nuestra hipótesis sí que es verdad que cuando poníamos una corriente TENS,
en la que el mecanismo neurofisiológico es otro, que es estimular las fibras aferentes y producir una inhibición presináptica. Cuando poníamos la interferencial, notábamos o observamos ese cambio en la latencia, ese aumento en la latencia, lo que nos podría responder a que verdaderamente se está produciendo un bloqueo, al menos en ciertos axones. Muy interesante, Diego. Hace poco leí un estudio del grupo, creo, de Lynn Barón, que investiga mucho en espasticidad en niños con parálisis cerebral. Yo creo que es la mayor referente en ese campo. El estudio, la primera autora es Slut, ¿no? Salió hace poquito, y hablaba de ya no el efecto de la velocidad, sino de la aceleración en la movilización, ¿no? Instrumental del tobillo. Y vio resultados diferentes, ¿no? Mientras que con la velocidad, pues influía más sobre la intensidad, ¿no? Del reflejo, ¿no? La amplitud. Con la aceleración se influía más en la latencia. Entonces, claro, me ha sido imposible no relacionar esto con algún mecanismo de la electroterapia. No sé si en algún punto se llegan a juntar y ya estemos separando tanto la espasticidad a nivel de, oye, no es lo mismo la amplitud que la latencia, ¿no? Y yo creo que, no sé por qué, se van a unir esas dos vertientes de investigación. ¿Tú qué piensas? La verdad, como decía antes, es que son más dudas que certidumbres las que tengo sobre este tema, y la neurofisiología es muy particular y es muy cambiante, y muchas veces te llevas sorpresas o cosas que esperabas y ocurren directamente al contrario. Y tampoco puedes justificar neurofisiológicamente lo que has visto, aunque sabes que puede tener sentido, pero no lo puedes justificar porque verdaderamente no se sabe, y ojalá supiéramos mecanismos que a día de hoy no sabemos. Es que no sabemos verdaderamente lo que ocurre. Pensamos que ojalá fuese tan sencillo como no, yo estimulo aquí, va aquí y ya está, y sé dónde está el problema. Pero cuando es tan complejo y no sabemos el papel que tiene la médula, a lo mejor pensamos que centros superiores tienen un componente muy importante y a lo mejor nos damos cuenta que no, es que son muchas dudas las que hay. Pero bueno, para eso trabajamos, incluso artículos que creemos que tampoco aportan mucho, pues a lo mejor luego son la base para que otro lo coja y vea otra cosa. Entonces, bueno, al final te queda eso. Ya estamos terminando y sí que con esto de hablar de la espasticidad y disminuir el reflejo, quizás hay alguien que piense que, oye, y el componente estructural o el componente de acortamiento, porque sí que es verdad que muchas veces limita mucho más el tener un acortamiento, unas propiedades viscoelásticas muy alteradas que salga el reflejo antes o después, ¿no? Y en algún momento no sé si del último año, yo estaba, creo que compartiendo algo de espasticidad en Twitter y me comentaste que estabais trabajando con miotonometría y con el dispositivo Mioton, y a mí a partir de ahí me interesó, ¿no? Cómo se puede medir el tono muscular o las propiedades estructurales del músculo en los pacientes con espasticidad, distonía espástica y demás. Entonces, ¿tú crees que la miotonometría puede ser otro punto de valoración aparte de los parámetros neurofisiológicos para el tono muscular? Pues verdaderamente la miotonometría es un dispositivo que nos da mucha información, aunque resulta un poco difícil saber interpretarla. Creo que sí que tiene un papel o puede desempeñar un papel importante en la clínica si al final los estudios llegan a buen puerto, que parece que sí. Porque da métricas, al final lo que mide es propiedades viscoelásticas, el dispositivo da una pequeña onda mecánica y ve o evalúa cómo responde el tejido, ¿vale? Es como si lanzo una pelota de tenis sobre una pared y dependiendo de lo dura o blanda que esté la pared, rebotará más o menos esa onda, ¿vale? Entonces, esto es los ejemplos que me ponía a mí mismo al principio de utilizar el aparato para entenderlo. Digo, bueno, si las paredes están muy duras, que hay mucho tono,
porque te da parámetros sobre frecuencia, decremento, que está relacionado con la elasticidad y la rigidez. Y al final te da ahí una serie de parámetros que no sabes bien cómo coger, ¿vale? Más frecuencia o menos frecuencia. Y habla de la frecuencia de oscilación del tejido ante la onda mecánica. Y eso era lo que hemos comentado. Digo, bueno, pues si hay mucho tono, las paredes están muy rígidas del músculo, quiere decir que la pelota rebota más, ¿no? Que eso sea un indicador directo del tono, está por ver. Lo que sí se ha visto es que el aparato tiene una fiabilidad muy buena intra e interevaluador, o sea que es muy preciso, pero está por ver y por relacionar que eso realmente mida o tenga una relación directa con el tono del paciente. Y eso es lo que me genera dudas. El aparato es muy preciso, lo que hemos utilizado discrimina entre 2 puntos, por ejemplo, en la tesis de una compañera que la acaba de leer, medía el tono dentro de una banda tensa y un punto gatillo, y el aparato detectaba diferencias en las propiedades del músculo. Que eso esa diferencia sea clínicamente relevante, está por ver, pero que a lo mejor es una herramienta que nos proporciona en el futuro información sobre el tono. Yo creo que en algún punto se tendrá que unificar todo lo que se sabe sobre evaluación del tono, ¿no? Me quiero acordar ahora de la escala HECMAT en ecografía, que permite ver también estas propiedades viscoelásticas con ecografía, ¿no? Y la correlación con otras variables o con la severidad. Y yo creo que en algún punto alguien o algún grupo o poco a poco se irá confluyendo de decir, oye, la MG, la miotonometría, evaluación clínica, pruebas funcionales, y ver qué correlaciones hay y si nos puede arrojar un poco de luz. Yo siempre digo que hay que entender el tono para reventarlo, realmente, ¿no? En el sentido de que la estructura es mucho de fisioterapia y demás, pero luego sabemos que hay que llevarse a la actividad y participación ese tono muscular, pero para deconstruir el paradigma hay que comprenderlo primero, ¿no? Entonces, si a todo lo llamamos espasticidad, si no entendemos lo que ocurre en el músculo, si tal, pues al final luego diremos, ostras, ¿por qué no funciona este tratamiento? ¿Por qué esta evaluación tal? Pues igual porque todo lo que viene detrás cuesta mucho entenderlo y quizás no es como pensábamos.